Imagina una enfermedad que te impida volver a dormir, jamás. O un trastorno que convierta lentamente tu cuerpo en piedra, mientras sigues consciente de todo lo que ocurre. Suena a ciencia ficción, pero estas condiciones existen, y algunas todavía desconciertan por completo a la medicina moderna. Hoy descubrirás 8 de las enfermedades más raras, inquietantes y aterradoras conocidas por la humanidad. Y la última de esta lista es tan impredecible, que cualquiera podría tener el desencadenante dentro de su cuerpo en este preciso momento, sin saberlo. Todos sabemos lo importante que es dormir. Pero, ¿qué ocurriría si tu cerebro olvidara completamente cómo hacerlo? Existe una condición hereditaria extremadamente rara llamada insomnio familiar fatal. Es tan inusual que apenas se han documentado unas pocas decenas de familias en todo el mundo. Todo comienza de forma aparentemente inofensiva. La persona tarda un poco más en quedarse dormida. Sin embargo, en pocas semanas, las noches en blanco se vuelven permanentes. Después aparecen ataques de ansiedad, alucinaciones, pérdida severa de memoria y un deterioro neurológico acelerado. Lo más inquietante es que el cerebro pierde la capacidad biológica de entrar en el sueño profundo. No importa cuán agotado esté el paciente, biológicamente, ya no puede dormir. En cuestión de meses, el sistema nervioso colapsa por completo. Hasta el día de hoy, no existe tratamiento ni cura. Dormir es una necesidad tan básica que damos por sentada, hasta que descubrimos que también puede desaparecer, para siempre. Pero la siguiente enfermedad convierte algo tan simple como moverse, en una auténtica prisión. Imagina despertarte un día y descubrir que cada pequeño golpe en tu cuerpo acelera un proceso que terminará inmovilizándote para siempre. La fibrodisplasia osificante progresiva, conocida como FOP, es un trastorno genético donde los músculos, tendones y ligamentos se transforman lentamente en hueso sólido. Una simple caída, un hematoma o incluso una inyección en el músculo pueden desencadenar un nuevo brote. El cuerpo responde al daño creando un segundo esqueleto que bloquea las articulaciones hasta impedir caminar, mover los brazos o incluso abrir la boca para comer. Lo más escalofriante es que la mente permanece intacta. El paciente presenciará en pleno uso de sus facultades cómo su propio cuerpo se transforma en una estatua de hueso. Es como si el organismo confundiera constantemente el tejido muscular con material de construcción. Pero mientras esta condición inmoviliza el cuerpo desde dentro, la siguiente ataca de forma silenciosa e imperceptible. Estás a punto de conciliar el sueño y, justo en el límite entre estar despierto y dormido, escuchas un estruendo ensordecedor dentro de tu cabeza. El síndrome de la cabeza explosiva es un trastorno tan desconcertante como aterrador. La persona no siente dolor físico, pero percibe ruidos extremos, disparos, bombas, relámpagos o gritos violentos que nadie más en la habitación puede oír. Ocurre porque la corteza cerebral no se apaga ordenadamente al dormir. En lugar de desactivarse de forma paulatina, algunas neuronas disparan una ráfaga masiva de actividad eléctrica de golpe. Quienes lo sufren viven con el pánico constante de irse a la cama, lo que desencadena insomnio severo, taquicardias y episodios de ansiedad crónica. No es mortal directamente, pero la tortura psicológica nocturna termina destruyendo la salud de quienes lo padecen. Sin embargo, el peligro de la siguiente enfermedad no está en la mente, sino en lo que consumimos sin darnos cuenta. Existen parásitos silenciosos, pero pocos provocan una pesadilla neurológica tan severa como la Angiostronilus cantonensis. Todo comienza con algo cotidiano, comer un vegetal mal lavado o consumir un molusco crudo que estuvo en contacto con una babosa infectada. Las larvas microscópicas no se quedan en el sistema digestivo. Cruzan el torrente sanguíneo y viajan directo al sistema nervioso central. Una vez en el cerebro, quedan atrapadas.
Al morir allí, su descomposición provoca una inflamación masiva conocida como meningitis eosinofílica. Esto genera dolores de cabeza insoportables, rigidez de cuello, convulsiones y daño cerebral irreversible. Lo más peligroso es su tiempo de incubación. Los síntomas pueden tardar semanas en aparecer, cuando el parásito ya ha causado estragos en el tejido cerebral. Un descuido imperceptible en la comida, transformado en una amenaza letal. Si existiera una enfermedad capaz de devorar literalmente el rostro humano en cuestión de días, sería esta. El noma es una infección gangrenosa fulminante que afecta principalmente a personas con un sistema inmunológico gravemente debilitado. Comienza de la forma más inofensiva, una pequeña úlcera o sangrado en las encías. Sin embargo, en menos de 48 horas, una combinación de bacterias destructivas empieza a necrosar a velocidad de vértigo los tejidos blandos, los músculos y la estructura ósea de la cara. La piel y la carne se destruyen rápidamente, dejando al descubierto los huesos faciales mientras la persona sigue consciente. A pesar de que puede detenerse con antibióticos básicos si se detecta a tiempo, en sus fases avanzadas la mortalidad alcanza el 90%. Una pesadilla médica que demuestra la velocidad a la que el cuerpo puede ser atacado cuando sus defensas caen. Pero la siguiente variante médica demuestra lo peligroso que es un virus que no da señales de aviso. Cuando escuchamos la palabra rabia, pensamos en agresividad y espasmos violentos. Pero existe una variante mucho más traicionera, la rabia silente. En este tipo de rabia, los síntomas agresivos habituales no aparecen. En su lugar, el paciente experimenta un hormigueo leve en la zona del contacto, cansancio y una parálisis muscular paulatina que avanza despacio. Debido a su presentación atípica, suele confundirse con otros trastornos neurológicos, perdiendo un tiempo precioso. Cuando la infección llega al cerebro y los síntomas son evidentes, la tasa de mortalidad es prácticamente del 100%. Lo más inquietante es que una mordedura o arañazo de un animal pequeño, ocurrido meses atrás y ya olvidado, puede desencadenar la enfermedad sin dar margen de reacción. Una amenaza silenciosa que actúa sin hacer ruido, hasta que es demasiado tarde. A principios del siglo XX, el mundo enfrentó una epidemia tan extraña que a día de hoy sigue siendo un gran misterio médico. Entre 1915 y 1926, más de 1 millón de personas cayeron enfermas tras mostrar repentinamente un estado de somnolencia extremo. No era cansancio común. Los pacientes entraban en un estado catatónico, quedando congelados dentro de sus propios cuerpos durante semanas, meses o incluso años. Algunos fallecían en esa fase, otros despertaban años después sin capacidad para hablar o controlar sus movimientos. Tan repentinamente como llegó, la epidemia desapareció a mediados de los años 30. Más de un siglo después, los investigadores siguen debatiendo su causa exacta. ¿Fue una mutación viral, una toxina o una reacción autoinmune descontrolada? Y esto nos lleva al puesto número 1, donde el agente destructor ni siquiera se considera un ser vivo. Hay algo en la biología más letal que un virus o una bacteria, una simple proteína mal plegada llamada prión. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno neurológico degenerativo provocado por estos priones. Cuando una de estas proteínas alteradas entra en contacto con el cerebro, actúa como un dominó, obliga a las proteínas sanas a cambiar su forma, desencadenando una reacción en cadena irreversible. El deterioro avanza a una velocidad aterradora. Comienza con pequeños despistes, pérdida de coordinación y cambios de personalidad. En cuestión de semanas, el paciente sufre alucinaciones, demencia severa y pérdida total del control motor. Bajo el microscopio, el cerebro afectado muestra miles de microscópicos agujeros, adquiriendo la textura de una esponja. No existe tratamiento, ni vacuna, ni cura disponible.
Es una condición impredecible, infalible y destructiva. La prueba definitiva de que a veces el enemigo más peligroso de nuestra biología no está vivo, y por eso no hay forma de destruirlo. La medicina ha avanzado a pasos gigantescos derrotando plagas que en el pasado devastaron civilizaciones. Sin embargo, la existencia de estos trastornos nos recuerda lo complejo y vulnerable que sigue siendo el cuerpo humano. Quizá lo más inquietante no sea saber que estas condiciones existen, sino pensar cuántas otras amenazas invisibles aún no hemos descubierto. ¿Cuál de estas 8 enfermedades te pareció la más aterradora? Déjalo en los comentarios. Si te fascinan los documentales sobre ciencia, misterios médicos y casos reales, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Nos vemos en mi siguiente vídeo.